28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial del estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos en la recta final del libro de Devarim y nos encontramos ubicados exactamente en el capítulo 21, libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 10. Quiero presentar un saludo muy especial en esta ocasión a nuestra hermana Elizabeth de Iglesia Cristiana Integral. Muchísimas gracias, hermana, por su atención permanente a este tiempo de estudio bíblico devocional y en especial por ese testimonio de vida que ha manifestado recibir a través de las diferentes jornadas de Parashá que estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Muy bien. Recordemos que en el día de ayer dimos comienzo en nuestra jornada anterior con el tema de Parashá Kitese, que significa cuando salgas. Son las primeras letras del verso 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrá llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Vemos cómo cada uno de los siguientes textos que les dejé como tarea que ustedes vayan desarrollando, avanzamos ayer una parte del capítulo 21, algunos apartes del capítulo 22 y demás. ¿Por qué? Porque vemos cómo nos habla luego el capítulo 23 sobre los excluidos de la congregación, nos habla de las leyes sanitarias, de las leyes humanitarias que ya habíamos visto anteriormente, pero que ahora Moshe retoma nuevamente. Y vamos a ver cómo nos habla específicamente, y el tema central de todo este parashá tiene que ver precisamente con el capítulo 25, en el verso 17, lo veremos a final de semana, ordena exterminar a Amalek. Ahora, muy bien. En la medida que desarrollamos todos estos aspectos que hemos considerado, como el primero que leímos, cuando se toma a una mujer en asuntos de guerra, tiene varias características. Ustedes entonces me enviaron preguntas, así es que trataré de resolver algunas de ellas. Cada vez que vemos estos diferentes eventos y actos que nos menciona el capítulo 21, notaremos que son las circunstancias que diariamente vivimos en nuestro cotidiano vivir. Pero atención, veamos el verso 10 puntualmente. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, vemos cómo el enemigo que permanentemente tenemos en nuestro diario vivir es precisamente, si lo puedo decir de esta manera, nuestra propia conciencia. Es decir, todos los actos que a diario realizamos, que el enemigo está ahí, dice la palabra, recordemos, que el enemigo está ahí atento, como león rugiente, mirando a quién devorar. Es como nuestra propia concupiscencia, si lo puedo decir con otra palabra. En el hebreo realmente la palabra es el yeser hara, es decir, todo lo que tiene que ver con la mala inclinación. Cuando nosotros estamos en el trabajo, en la vida diaria, en la familia, y esa mala inclinación, esa intención que nos habla, el yo que me dice cómo hacer el mal, sabiendo que lo que estamos haciendo está evidentemente mal, pero nos habla, ese Yeset Hará es lo que estamos considerando aquí cuando salimos a la guerra. Y nos habla y nos da una dirección y nos dice, toma esta ruta, salte del camino por el que vas. Recuerda que hay dos caminos. Vimos el camino de la bendición si obedecemos y cumplimos y guardamos y atesoramos esos mandamientos, o tenemos un camino en el que sucederá todo lo contrario a la bendición si no estamos atentos a ellos. De tal manera que cuando nosotros en nuestro diario vivir
escuchamos esa voz de la mala inclinación, de la mala intención, del mal deseo, de la pecaminosidad, pues lo podemos encontrar de muchas formas. Recordemos que la semana anterior, cuando hablamos de Chotín, los jueces y los oficiales en las puertas, y lo quiero retomar porque es bien importante que recalquemos este aspecto, notamos que en nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras fosas nasales, nuestra boca, tenemos puertas de entrada a lo que oímos, a lo que vemos, a lo que respiramos, a lo que consumimos, lo que tocamos, los 5 sentidos. Por lo tanto, es importante entender que necesariamente debemos tener allí jueces y oficiales, los shotín y los shotrin, recuerdan, lo vimos la semana anterior. ¿Para qué? Para evitar que toda esa tentación, esa concupiscencia, ese yeser harad, esa mala inclinación nos pueda gobernar, pueda tomar control sobre nuestra vida. Es importante porque la palabra de Dios nos dice que podemos incurrir de muchas maneras, pero particularmente una que quiero mencionar y que casi siempre la menciono, y es la shonara. ¿Qué es la shonara? La mala lengua, es decir, hablar mal. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, el hablar mal de tantas maneras, con el chisme, con la crítica, con la calumnia, con la murmuración, el murmullo, el decir, el comentar, el ofender, el ashonara, hablar mal, mala lengua, cuando sin ninguna necesidad, porque por favor observe, ¿qué necesidad tenemos de hablar mal o de causarle mal a otra persona? Posiblemente cuando miramos los mandamientos y vemos ese mandamiento que dice no matar, pues evidentemente diremos no, yo nunca he matado a nadie, por lo menos con un arma o físicamente, pero muy probablemente con la acción del hablar hemos podido causarle tanto daño, incluso la muerte a personas, al hablar, repito, en esta acción de la shonara. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este aspecto, vemos que estamos desconociendo la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, buscando un beneficio de algo, y tratamos de lastimar, dañar, menospreciar, humillar, rebajar a otra persona, cuando lo único que queremos nosotros con nuestro egoísmo, con nuestra altivez, con nuestra arrogancia, es querer ser reconocidos, no importa que tengamos que pasar sobre la integridad de otras personas. Por lo tanto, esa la shonara que tiene que ver con la vanagloria, con el egoísmo, con los celos, con la arrogancia, con la envidia, con todas esas maneras de codicia. Entonces son los que aquí la palabra nos dice, preparémonos para la guerra. Cuando salimos a la guerra, nos vamos a enfrentar a todos estos enemigos, pero dice la palabra que todos estos enemigos, el Padre Eterno, Hashem, nos los ha entregado en nuestra mano. ¿Precisamente para qué? Para que tomemos control sobre ellos, para que tomemos dominio sobre ellos, para que tengamos la seguridad, la certeza de que tenemos a un Dios Padre Todopoderoso que no permitirá que ninguna arma forjada por nuestros enemigos nos pueda dominar, nos pueda controlar. El primer libro de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, usted recuerda esa frase tan breve y tan profunda. Dice la palabra, sed sobrios, mantened firmes. Dice la palabra en Efesios 6, también nos habla en la armadura y nos dice que debemos estar firmes en el fundamento, en la palabra, en los mandatos, en las ordenanzas que el Padre nos ha entregado. Vayamos un momento, acompáñeme por favor. Me parece que es importante que leamos este texto en el primer libro de Pedro, en el capítulo... Primer libro de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 8. Vamos a leerlo en su contexto para que veamos lo importante de este texto. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Mesías se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. Primer libro de Pedro, leí el libro de Santiago, capítulo 5, verso 8. Y ahora, acompáñeme también al primer libro de Pedro, en el capítulo 5, primer libro de Pedro, capítulo 5, y en el verso 8 también, dice la palabra, dice, sed sobrios, por favor, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, aquí nos está hablando de este enemigo de guerra, este enemigo que está allí a la puerta como león rugiente mirando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe. Y aquí esta palabra fe que tanto mencionamos, quiero que profundicemos un momento en el contexto de lo que es la palabra fe. He mencionado la fe, escríbalo por favor, papel y lápiz, escríbalo en sus notas. He definido la fe como el emuná, por favor escríbalo, emuná. Y entendemos por la fe emuná esa fe sobrenatural, es decir, cuando definitivamente solo el Padre Eterno puede hacer lo imposible. Dice la palabra en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no una fe intelectual, no una fe física, no una fe griega, no una fe lógica, no una fe de ver para creer. No. Una emuná es algo sobrenatural. Pero también es importante y quiero que tenga a partir de hoy también en su corazón esta nueva palabra que tiene que ver con la fe. Por favor, escríbala. Bitajón, como suena. Esta palabra bitajón nos habla de esa fe sobrenatural del emuná, pero la palabra bitajón nos hace referencia a reconocer la autoridad del Padre. Reconocer que Él es Dios, que Él tiene precisamente esa autoridad para entregarnos a nosotros ese emuná y que a través de ese emuná podamos activar, permítame usar esta palabra, podemos llevar a cabo la función de nuestra fe. Ahora, recordemos, mis amados hermanos, que cuando el Padre Eterno nos entrega a nuestros enemigos, veamos por un momento el primer libro de Samuel en el capítulo 26 y en el verso 8. Nosotros sabemos que los enemigos sí están a nuestro alrededor, están tratando de atacar, de afectar, de dañar el hogar, el matrimonio, la economía, en todas las áreas, nuestra imagen, nuestro testimonio, etcétera. Pero sabemos, como dice el primer libro de Samuel en el capítulo 26, verso 8, dice esta palabra: entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios, Yahweh, a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Hoy el Padre Eterno entrega en tu mano a tus enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos que aún tienes hoy en tu vida? Avaricia, contienda, celo, ¿saben? Un enemigo muy común, ese enemigo de la pereza. Ese enemigo que no nos deja avanzar, ese enemigo del pesimismo, de la negatividad, de la contrariedad, ese enemigo del no puedo, ese enemigo del no soy capaz, ese enemigo de no tengo quien haga algo por mí, ese enemigo de sentirte tan poca cosa. ¿Cuál es el enemigo que tú puedes identificar hoy en tu vida que sabes que es con el que tienes que luchar? ¿Por qué es importante que reconozcas a este enemigo? Porque en la enseñanza que tenemos para esta semana, hablando de la palabra quítese, nos dice que cuando salgamos a la guerra, yo debo salir, si puedo utilizar la palabra, en una actitud. ¿Cuál es tu actitud? Es una actitud de ir a la guerra ya entendiendo que vas vencido, no soy capaz. Recordemos lo que pasó con los espías, los exploradores al ir a la tierra prometida. Regresaron con una información en la que decían: allí hay gigantes, nosotros somos tan poca cosa, como langostas, tal vez como hormigas. ¿Cuántos de nosotros podemos sentir al entorno de este siglo XXI, del lugar donde vives, donde resides, donde laboras, y te sientes tan poca cosa? Te sientes menospreciado. ¿Cuál es tu autoestima? ¿En qué nivel te encuentras respecto a la palabra? Porque si somos hijos creyentes y establecidos por el poder de la palabra viva, eficaz, penetrante del libro de Hebreos capítulo 4 verso 2, entonces tú sabes que salir a la guerra y enfrentar enemigos, nosotros vamos porque tenemos una batalla, una guerra absolutamente ganada en la victoria que Dios nos ha entregado. Así es que
Dice la palabra, mis amados, y también quiero que me acompañen por favor a este texto en el primer libro a Corintios. Este texto es maravilloso. Primer libro a Corintios, en el capítulo 10. Primer libro a Corintios, capítulo 10, y veamos el verso 11. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cuando vamos a la guerra y nosotros estamos determinados a ir a una guerra victoriosa, a ir a una guerra en el que sabemos que por el poder de la palabra viva que está formada en mi carácter, entonces aunque el enemigo esté como león rugiente mirando a quién devorar, yo sé que en mi emuná, en el bitajón, yo sé que en el poder de esta palabra viva, ningún enemigo, ningún arma forjada por ellos me podrá tocar. De tal manera que es importante que tengamos presente también una advertencia. No te sientas tan valiente en el sentido de la presunción. Por favor, entiéndame esto. Hay algunos que presumen o se presumen de muy espirituales, o se presumen de una gran emuná, o se presumen de una santidad. Pero que nos dice el primer libro a Corintios capítulo 10, verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Dice la palabra, así que el que piensa, el que presume, el que se siente que ya es muy espiritual, que ya nada lo puede permitir llevar a caer, pues dice la palabra, piensa que se siente muy firme, mira que no caiga. Mira que no caiga. ¿Y por qué traigo a colación todo este tema? Porque ayer revisando el libro de Deuteronomio que tomamos para el parashá de esta semana, en el solo verso 1 quise retomar mi estudio esta mañana y me encontré con algo muy profundo en el verso 10. Cuando salieres a la guerra, si sales a una guerra presumido de ser un victorioso, pero sin emuná, sin bitajón, reconociendo la autoridad del Padre, sino creyendo en tu propia fe, en tu propia fuerza, que lo puedes hacer, mi amigo, ten cuidado que no caigas. Ahora, es muy interesante porque en el libro de Mateo, por favor acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 11, Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y en el verso 29, dice la palabra, voy a leerlo desde el verso 28, Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yeshua HaMashiach nos dice, todos aquellos que se sienten fatigados, cansados, que van a salir a la guerra y no tienen fuerzas, no pueden dar ya un paso más, que han sido golpeados golpe tras golpe, que han vivido frustración tras frustración, opresión, depresión y todos estos síntomas dañinos que han afectado tu carácter, tu responsabilidad espiritual, entonces dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Quiero que detengamos un momento nuestra reunión de estudio bíblico hoy para que meditemos, por favor, en esta palabra. Manso y humilde. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 11, que nos dijo que cuidado con el que presume, cuidado con el que se siente muy seguro, cuidado que no caiga. Porque la presunción, la apariencia, el egoísmo que te hace sentir o que hace sentir a tantas gentes muy superiores, repito, con mucha unción, con mucha gracia, con mucha estabilidad, ten cuidado que no caigas. Pero lo que el Padre Eterno realmente nos enseña es, sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiero significar con todo esto, mis amados hermanos? Que cuando nosotros entramos a un nivel de humildad encontraremos ese poderoso, esa fuerza que realmente nos permite avanzar. Ustedes recuerdan una escena, solo la quiero mencionar brevemente, cuando el apóstol, el profeta Juan estaba en el río Jordán en el tiempo de los bautizos, bautizando en el Tevilá, y entonces aparece Yeshua e ingresa a ese río
y cuando se encuentran frente a frente, aquel hombre dice que no ha habido mujer que dé a luz un hombre tan poderosamente extraordinario como lo ha sido el profeta Juan. Pero aquí está Juan y aquí está Yeshua. Y sin embargo ese gran hombre le dice, no soy yo el que deba realmente hacerlo, eres tú el que debería hacerlo conmigo. Y le dice, es necesario que se cumpla esta palabra. Y al momento en el que Yeshua se sumerge, observen que dice la palabra, que se abren los cielos y dice, en este hombre, en mi hijo, he encontrado complacencia. Y perfectamente él podría habernos mostrado una actitud de ser superior a cualquiera, pero todo lo contrario vemos en la enseñanza, que lo que nos enseña aquí es humildad. Dígalo conmigo, sed humildes, sed humildes. Vamos por un momento para cerrar nuestro mensaje en el día de hoy. Acompáñeme por favor nuevamente en el libro de Santiago y veamos en el libro de Santiago en el capítulo 4 y en el verso 7. Dice la palabra, someteos pues a Yahweh, resistid al diablo y él huirá de vosotros. A Satán huirá de vosotros. ¿Cómo? De cada uno de nosotros, cuando nosotros estamos firmes, cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros estamos en un tiempo de emuná, en un tiempo de tevilá, en un tiempo de oración, en un tiempo de conexión con nuestro Padre. Acercaos al Padre y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Así es que, mis amados hermanos, no es tiempo para ser de doble ánimo, no es tiempo para estar afligidos, no es tiempo para estar en lamentaciones, no es tiempo para estar en llanto, no es tiempo para estar en opresión ni en depresión. Esta palabra del libro de Deuteronomio para el parachá de esta semana, quítese, nos está diciendo, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano, entonces tomaréis cautivos a aquellos enemigos que vienen contra ti. ¿Cuáles son tus enemigos? Prepárate para enfrentarlos con el poder y la autoridad que el Padre Eterno nos ha entregado, con el poder claro de la oración, con el poder claro de la adoración. Por eso Estudio Bíblico Devocional tiene como propósito, en un tiempo muy, pero muy breve, podernos adentrar a lo que la bendita palabra a través de la Torá nos está enseñando. Así que, mis amados hermanos, continuemos con la tarea de esta semana para que avancemos desarrollando toda la parashá de Quítese. Vamos al capítulo 23, leeremos sobre las leyes sanitarias y vamos a llegar puntualmente al texto del libro de Devarim, capítulo 25, verso 17, en el que necesitamos concentrarnos grandemente. Ordena exterminar a Amalek, ese enemigo que ha sido el enemigo del pueblo de Israel desde su salida de Egipto, que fue el primer enemigo con el que cruzaron batalla allí en el desierto. Ahora dice la palabra, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando saliste de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Por qué? Porque atacó por la espalda de todos los débiles que iban detrás de ti. Porque aquí la palabra nos está mostrando cómo el enemigo busca precisamente a aquellos débiles, aquellos que en cada lugar, en cada congregación, en cada familia no están fortalecidos y establecidos en un fundamento de emuná. Ahí está Amalek, ese enemigo, atacando por la retaguardia. Dice entonces, para todos aquellos que venían débiles en la línea de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Así que, mis amados hermanos, como vemos, esta enseñanza de parachá de la semana es poderosa enseñanza. Es una de las parachá que mayor número de ordenanzas trae. 74 nuevos mandamientos tenemos acá, hasta que completemos los 613 que conforman toda la Torá, la Torá Kadosh. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Shalom, gracias por sus mensajes, gracias por las tareas y también muchísimas gracias por compartir esta enseñanza. Hasta el día de mañana. Shalom.